Ya. Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a continuar con la materia con los ejercicios de la materia de álgebra lineal. Para el día de hoy estaba pensando, bueno, reforzar un poco la materia de determinantes. En este caso quiero, bueno, hasta ahora hemos visto cómo calcular determinantes aplicando operaciones elementales por filas, ¿no? O sea, recuerden que siempre que queremos calcular un determinante, reducimos la matriz a través de operaciones elementales a una matriz triangular, ¿sí? Pero existen otras formas para calcular el determinante y en este caso quiero presentarles una que a mi parecer puede facilitar bastantes cálculos cuando uno usa adecuadamente un resultado, ¿no? O cuando uno lo aplica para los casos específicos. Y es precisamente el cálculo por cofactores, ¿sí? ¿Sí? El cálculo por cofactores es eh, una de las cosas que se puede usar. Bueno, se habla también de los menores de la matriz y de los cofactores de la matriz. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de una matriz. Yo puedo tener una matriz A que, no sé, 5 3 1 2 menos 2 menos 4 1 1 3, ¿sí? Una matriz que me acabo de inventar. Recuerden que para poder calcular el determinante, la matriz tiene que ser cuadrada. Y, digamos, yo puedo definir los menores de la matriz, ¿ya? Que se suelen denotar de la forma A y J, de esta manera. O, miento, por lo general se suelen escribir M y J, ¿sí? De menores de la matriz. ¿Sí? El A y J que puse antes se usa para el cofactor, ¿sí? Es decir, se los denota de esta forma, ¿sí? Y J va a indicar en qué fila y en qué columna vamos a calcular el menor de la matriz, ¿sí? Por ejemplo, en esta matriz yo puedo calcular el menor 1, 1. ¿Y qué es el menor? Se estarán preguntando. ¿Qué significa 1, 1? Que voy a estar en la fila 1, columna 1, ¿sí? Recuerden, esta de aquí es la fila 1 y esta es la columna 1. Entonces, cuando yo pongo 1, 1, este primer número me indica la fila, este segundo número me indica la columna. ¿Y qué pasa con esto? Es el menor de la matriz. eh, de hecho, esto todavía no voy a usar, simplemente voy a escribir esto. El menor de la matriz es como que yo tacho esta fila y esta columna, ¿sí? La fila 1, columna 1. Las voy a tachar y la matriz resultante, lo que me quedó aquí, eso es lo que va a ser mi matriz M11. Sería menos 2, menos 4, 1, 3. ¿Sí? Y ahora sí, el menor de la matriz es justamente el determinante de esta submatriz que acabamos de encontrar. Este es el menor de la matriz, ¿sí? Le llamaríamos el menor 1, 1 de la matriz A, ¿sí? O sea, como ven, esta es la idea para el cálculo de los menores. Por ejemplo, yo puedo poner M2, 1, ¿sí? ¿Qué significa? Es como, bueno, aquí lo hice explícitamente, pero es como que imaginariamente yo tacho la fila 2 y la columna 1 y lo que me queda se convierte en esta matriz M21. En este caso me quedaría 3, 1. Sí, recuerden, es como que estuviera tachada fila 2 y columna 1. Me queda 3, 1, 1, 3. Y el menor de la matriz es el determinante M21, ¿sí? Esto es lo que conocemos como menores de la matriz. Ahora, el cofactor va muy relacionado. El cofactor es simplemente
digamos, estos sí los denotamos como A y J, así, el cofactor A y J. Y, por ejemplo, si yo quiero calcular el cofactor A11, es poner menos uno elevado a la suma de estos dos índices que me aparecen aquí. Uno más uno en este caso. ¿Sí? Digamos, el cofactor A y J vendría a ser menos uno elevado a la I más J por el menor, eh, en, el menor en IJ. ¿Sí? Como ven, este de aquí es el menor y lo único que hemos incluido es multiplicarle por este menos uno elevado a la I más J. Bueno, este menos uno elevado a la I más J simplemente va a cambiar el signo. A veces va a ser más y a veces va a ser menos, nada más. Vamos aquí por el determinante de M11, es decir, esto, bueno, aquí queda 1 por el determinante que lo voy a anotar así, menos 2 menos 4 1 3 como pueden ver. Lo mismo para calcular los demás cofactores, ¿ya? ¿Y para qué estoy indicando todo esto? Es porque los cofactores pueden usarse para calcular el determinante de las matrices, ¿sí? Es decir, digamos, el determinante de la matriz A, de toda la matriz A, puede escribirse como AI por 1 por el cofactor AI1, ¿sí? Más AI2 por el cofactor AI2 más AI por N, el cofactor AIN, ¿sí? Esto es a lo que se le llama desarrollo por desarrollo del determinante a lo largo de una cierta fila, ¿sí? Es decir, voy a indicar esto con el ejemplo de la matriz que puse aquí. Es como si yo pusiera, es como que yo escogiera o dijera, voy a desarrollar a través de esta fila el determinante, ¿sí? Digamos, puedo desarrollar a lo largo de cualquier fila, fila uno, fila 2 o 3, ¿sí? Cualquiera. Y entonces yo tendría que el determinante de la matriz A es, ¿qué me dice? Si voy a desarrollar por la fila 2, voy cogiendo cada elemento de la fila 2, digamos. Primero, 2 por el cofactor A, como estoy en la fila 2, A2, 1, ¿sí? Más, ¿cuál es el siguiente elemento que sigue? El menos 2. Menos 2 por el cofactor A2, 2 y más, ¿cuál es el siguiente elemento? Menos 4. Menos 4 por el cofactor A2, 3, ¿sí? Pero, bueno, a veces ya en la práctica no escribimos los cofactores de esta forma, sino vamos viendo directamente qué sale de aquí, ¿sí? Mira, hagamos el ejemplo con esta misma matriz que puse. 5 3 1 2 menos 2 menos 4 1 1 3 creo que era. ¿Sí? Entonces, si yo voy a desarrollar a lo largo de la fila 2, esto se convierte en 2 por el cofactor A2 1 más menos 2 por el cofactor A2 2 más menos 4 por el cofactor A2 3. ¿Sí? ¿Y cuál era la definición de los cofactores? ¿Sí? 2 1 significa que sería el menos uno elevado a 2 más uno por el determinante de la matriz que resulta al momento en que yo elimino la fila 2 1. Es decir, pueden pensarlo así. Estoy alrededor de este elemento, ¿verdad? Primero, de este elemento. Entonces, tacho la fila y la columna a la cual pertenece. Y me queda entonces determinante 3 1 1 3 más menos 2, ¿por cuál es el cofactor? Sería menos uno elevado a la 2 más 2. Como ven, este simplemente va alternando los signos. Digamos, este da menos uno, luego va a dar uno, luego va a dar menos uno. Y así. Esto simplemente es para ir alternando los signos. Ahora, estamos alrededor del menos 2. Tachamos esta fila y esta columna y nos queda 5 1 1 3. ¿Sí? Y más, menos 4 por menos uno a la 2 más 3. Determinante. Estamos con el menos 4, tachamos su fila, su columna y nos queda 5 3 1 1. ¿Sí? Ahora puede parecer que queda muy largo el determinante, pero en realidad esto ayuda bastante, sobre todo
cuando tenemos matrices grandes, porque miren, antes teníamos que calcular un determinante 3 por 3. Ahora tenemos que calcular determinantes 2 por 2, que al fin y al cabo es más fácil, ¿sí? Pero la ventaja que tiene esto es que si la matriz tiene muchas filas, digamos, tiene muchos elementos que son cero, al final se van a simplificar muchos de estos términos y vamos a tener que calcular pocos determinantes y más pequeños. Esa es la ventaja de esto. Entonces, lo primero sería menos 2 que multiplica. Determinante de una matriz 2 por 2 sabemos calcular, sería 9 menos 1. Se multiplica en cruz, por decirlo así. 9 y la otra queda en menos. Aquí se hace más, entonces va a quedar menos 2 por 15 menos 1. Aquí se hace menos, entonces se hace más 4 que multiplica a 5 menos 3. ¿Sí? Es decir, aquí queda 8, sería menos 16, aquí queda 14, menos 28 y más 8. Listo. Menos 20 sería menos 36. Y aquí tenemos el determinante de la matriz, calculado únicamente a través de un desarrollo por cofactores, ¿sí? Como ven, aquí lo hicimos un desarrollo a lo largo de la fila, pero el desarrollo también se puede hacer a lo largo de una columna y el procedimiento es análogo. Digamos, sería A1J. Si yo estoy desarrollando a lo largo de la fila J, sería A1J más A2J, A2J, ¿sí? Como pueden ir viendo, más, y así llego hasta ANJ, ANJ, el cofactor ANJ. Listo. Sería simplemente tomo el elemento de acá y bueno, los cofactores se guían de la misma manera que en los signos. Tacho esta columna, tacho esta fila y el determinante que nos queda, ¿sí? Entonces, esto luego se reduce a calcular los determinantes de una forma un poco más eficiente, por decirlo así. Por ejemplo, calcule los siguientes determinantes. ¿Sí? Digamos, vamos a calcular este determinante que es, um, podemos poner, bueno, empezamos con uno sencillo para ir viendo cómo haríamos. 1, 2, 3, menos 1, 5, 2, 3, 2, 0. ¿Sí? Entonces, cuando queremos desarrollar por cofactores, lo ideal es escoger la fila o la columna que tenga más ceros, ¿sí? Miren, yo no voy a desarrollar por esta fila porque tengo todos los términos, al final va a ser algo muy largo, pero aquí tengo un cero. Y este cero me puede servir ya que cuando yo desarrolle, ¿sí? El resultado va a quedar mucho más fácil. Miren, voy a desarrollar, aquí lo voy a indicar, desarrollo por la fila 3. Entonces, ¿qué tengo primero? El primer elemento, el 3 por el cofactor A31, ¿sí? ¿Por qué A31? Porque el 3 está en la fila 3 columna 1, ¿sí? Es como la posición de esto. Más 2 por el cofactor A32 y más 0 por el cofactor A33. Pero este 0 hace que todo lo que aparezca aquí se vuelva 0 de nuevo y solamente me quedan estos dos términos. Entonces aquí sería 3 por, bueno, aquí queda menos 1 elevado a la 3 más 1, pero eso da algo positivo, da 1, entonces ya no lo escribo. Y simplemente tacho esta fila, tacho esta columna y me queda el determinante 2, 3, 5, 2, más, aquí en cambio queda menos 1 elevado a la 3 más 2, eso da menos 1, entonces menos 2 que multiplica, tacho esta fila, esta columna y queda 1, 3, menos 1, 2. ¿Sí? Entonces aquí ya simplemente sería 4 menos 15 menos 2 que multiplica a 2. Aquí queda menos 3, sería menos 3. Así. Y me queda 3 por menos 11
5 por 2 sería menos 10. Sería menos 43. Ya está. Entonces, como ven, esta es como la estrategia y para lo que sirve hacer un desarrollo por cofactores del determinante. ¿Sí? Podemos ver otro ejemplo de ya, el determinante de la matriz 2 2 menos 3 1 0 1 2 menos 1 3 menos 1 4 1 2 3 0 0. Perfecto. Entonces, miren, aquí en esta fila tenemos dos ceros. Entonces, pues podemos empezar desarrollando por ahí. En este caso vamos a desarrollar por la fila 4. Entonces nos aparece 2 por el cofactor A4 1 más 3 por el cofactor A4 2. ¿Sí? Luego, bueno, quedaría 0 más cierto cofactor más 0 otro cofactor. Pero esos términos se van a anular, entonces no los voy a escribir ahora. Que va a quedar menos 2, ¿sí? Porque sería menos 1 elevado a la 4 más 1. Sería menos 2 por el determinante de 2 menos 3, 1. 1, 2 menos 1. Menos 1, 4, 1. Más 3. Determinante. Tachamos esta fila, esta columna. Queda 2 menos 3, 1. 0, 2 menos 1. 3, 4, 1. Perfecto. Bueno, aquí el primero ya es un determinante 3 por 3, entonces puede ser un poquito más largo. E incluso podemos hacer nuevamente un desarrollo por cofactores aquí. ¿Sí? Por ejemplo, si yo desarrollo, por ejemplo, en la fila 2, ¿por qué cojo la fila 2? Pues porque tiene los unos y eso suele facilitar las cosas. Entonces, sería menos 1 por el determinante. Tacho aquí, tacho acá. Menos 3 1 4 1 más 2. Tacho esto, quedaría 2 1 menos 1 1. Y sería menos 1, entonces más 1 por el determinante de 2 menos 3 menos 1 4. ¿Está? Y bueno, más 3. Acá también puedo desarrollar otra vez por la fila 2. Y miren, este 0 de aquí va a hacer que se anule ya el primer término. Entonces, aquí me quedaría 2 por el determinante. Estoy aquí. 2 1 3 1. Más 1 por el determinante 2 menos 3 3 4. ¿Sí? Eh, a ciertos momentos esto parece todavía más largo, pero hay que tener en cuenta que al fin y al cabo estos determinantes cada vez se vuelven más pequeños y un determinante 2 por 2 es ya bastante fácil de calcular, ¿no? Entonces, si continuamos con esta, vamos a encontrar que esto es igual a, primero teníamos menos 2 que multiplica a menos, sería menos 3 menos 4 más 2 multiplica a 2 más 1, a 8 más 3 más 3 que multiplica a 2 por 2 menos 3 más 8 más 9. Perfecto. Entonces aquí nos queda menos 2 por, sería menos 7. O sea, sería 7, 3 por 2 da 6 más
8 más 3 da 11. Aquí da -1, sería -2 más 17. Los 2 que multiplica a 17 más 17 por 17 más 7, perdón, eso da 24. ¿Sí? Más 3 por 15, esto daría -48 más 45. Esto queda -3. Encontramos el determinante. Entonces, como ven, por lo general la técnica suele ser esta, ¿no? Ir desarrollando por filas o por columnas dependiendo, y eso va a facilitar el cálculo del determinante. Mm, Digamos ahora, el ejercicio 2, determine los valores de lambda, tales que esta letra de aquí, por cierto, es una letra del alfabeto griego, se llama lambda, por si no la habían visto antes. Entonces esto se le determina los valores de lambda, tal, tales que el determinante de lambda por la identidad menos la matriz A es igual a 0, donde A es la siguiente matriz: -3, -1, -3, 0, 3, 0, -2, -1, -2. Y bueno, pues primero veamos qué es esto, lambda identidad menos lambda i menos a es igual a lambda que multiplica. ¿Cuál es la identidad aquí? La matriz identidad, recuerden, bueno, ahorita estamos tratando con matrices 3 por 3. Entonces la matriz identidad es una matriz que tiene unos en su diagonal. ¿Sí? Sería esto, menos A, pues A es esto, -3, -1, -3, 0, 3, 0, -2, -1, -2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es multiplicar lambda? Lambda pues se entiende que es un número real, o sea, esto pertenece a los reales. Y multiplicar lambda por una matriz es justamente a todas las entradas de la matriz multiplicarlas por lambda, ¿sí? Entonces aquí aparece 1 por lambda, sigue siendo lambda, el resto sigue pues 0, cualquier cosa que yo multiplique por 0 va a seguir siendo 0, entonces obtenemos esto, -3, -1, -3, 0, 3, 0, -2, -1, -2. ¿Sí? Y esto no es más que, sería lambda más 3, -1, -3, 0, lambda menos 3, 0, aquí sería más 2, ¿sí? Sería 2, 1, 2. Eso. De hecho, aquí me equivoqué, porque como se está restando, digamos, este menos está afectando a cada uno, entonces aquí queda 1, 3 positivo. Sí, todo está bien. Más 3, 1, 3, 0, lambda menos 3, ajá, 0, 2, 1, y aquí queda, aquí era lambda más 2. Perfecto. Entonces, ¿qué nos está pidiendo calcular? El determinante de lambda identidad menos a no es más que el determinante de esa matriz que encontramos ahora, es decir, lambda más 3, la lambda menos 3, 1, 3, 0, 0, 2, 1, lambda más 2. Perfecto. Entonces, digamos, aquí dado que la fila 2 tiene estos dos ceros, podemos hacer un desarrollo por cofactores
O si gustan, pueden también calcular este determinante por la fórmula larga o desarrollar, perdón, reducir la matriz a una forma triangular para poder calcular desde aquí. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, desarrollando por la fila 2 sería 0 por A. eh, Voy a escribir así el cofactor, pero no me estoy refiriendo al cofactor de esta, sino, por decirlo de alguna forma, estoy abusando de la notación para denotar el cofactor de la matriz grande, ¿no? 0 por A2, 3. Miren, todos esto se hace 0, esto también se hace 0. Entonces me quedo solo con lambda menos 3. Menos 1 elevado a la 2 más 2 eh, es 1, entonces queda ahí. Y simplemente tengo que calcular este otro cofactor que sería lambda más 3, perdón, sí, lambda más 3, 3, 2, lambda más 2. Es decir, esto es lambda menos 3 que multiplica a lambda más 3 por lambda más 2 menos 6. Perfecto. Entonces aquí nos quedó lambda menos 3. Aquí nos queda lambda cuadrado más 5 lambda más 6 menos 6. Se van estos términos. Y nos quedó solo lambda menos 3 por lambda al cuadrado más 5 lambda. ¿Sí? ¿Y qué estábamos buscando? Cuando esto es igual a 0. Pues voy a seguir por aquí, disculpen. Entonces, esto es igual a 0 siempre y cuando lambda menos 3 es igual a 0 o lambda cuadrado más 5 lambda es 0. Es decir, cuando lambda es 3 o lambda por lambda más 5 es 0, ¿sí? Factoricé el lambda de la parte superior. Ah, genial. Ah, disculpen, tengo que detenerme de compartir un momento. No me responde la pizarra, entonces, dificultades técnicas. Voy a volver a abrir la pizarra para que podamos continuar. Muy bien. Eso. Me parece que ya está bien. Entonces volvemos aquí. Perfecto. Entonces aquí teníamos, esto es cuando lambda, cuando lambda es igual a 3 o lambda es 0, ¿sí? Recuerden, cuando un producto de dos números es igual a 0, significa que alguno de los dos números involucrados es 0, ¿sí? Entonces en este caso lambda es 0 o lambda más 5 es 0. Lambda es igual a 3 o lambda es igual a 0 o lambda es igual a menos 5, ¿sí? Bueno, esto tal vez no estoy muy seguro, pero posiblemente se estudie después en el curso y verán que estos valores que acabamos de encontrar aquí corresponden, de hecho, a los valores propios de la matriz, ¿sí? Algunos términos que se llaman valores propios de la matriz y con eso luego se hace el cálculo de otros vectores que se llaman vectores propios de la matriz, ¿sí? Y bueno, esto tiene ciertas aplicaciones porque, digamos, permite sobre todo diagonalizar la matriz y con eso facilitar algunos cálculos como el rango, ver determinante, la traza también, pero eso, bueno, como digo, se estudiará más adelante. Esto era solo para comentarles para qué sirve todo esto. Ujú. Muy bien. Mm. Entonces, eso, algo más que podemos hacer es calcule
los siguientes determinantes. O bueno, mejor dicho, solo pongámosle calcula. A. Mm, 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 denme un minuto. Porque justo me quedé pensando en ver cómo podemos calcular esto de acá. Mm, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Ya, calculemos este determinante. A, cero, 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 B, cero, 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 C, cero, 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 D, cero, cero, E, cero, cero, cero. ¿Sí? Para este determinante, uno puede pensar, bueno, tengo filas con muchos ceros, voy a hacer un desarrollo por cofactores. Y puede servir, sí, pero en este caso yo creo, digamos, viendo la estructura que tiene la matriz, que resulta más conveniente poder restar o sumar o intercambiar filas, ese tipo de cosas, ¿sí? Digamos, esto en que se convierte en, si yo intercambio la fila 2 y la fila 4, perdón, fila 5, nos queda A, 0, 0, 0, 0, 0, E, 0, 0, 0. Como hice un cambio, cambia una vez el signo, menos 0, 0, 0, 0, C, 0, D, 0, 0, 0, B, 0, 0. Ahora, si yo cambio la fila 2 y perdón, la fila 3 y la fila 5, vuelve a cambiar el signo, entonces este menos que apareció antes desaparece porque vuelve a cambiar el signo. Sería A, 0, 0, 0, 0, 0, E, 0, 0, 0, 0, 0, 0, D, 0, 0, 0, 0, C, 0. Y miren, me ha quedado con esto una matriz diagonal, ¿sí? Donde solo hay elementos en la diagonal. Entonces, esto es el producto, sería A, E, B, D, perdón, la C iba acá. C. Este es el resultado simplemente observando eso, ¿sí? Otra, puedo hacer calcular A, B, C, D, 0, 0, 0, 0, 0, A menos B, C y D. Tum. Y miren, qué tengo de bueno en este ejercicio? Para este, lo que yo puedo hacer es recordar que hacer si yo puedo hacer las mismas operaciones que yo puedo hacer en las filas, o sea, intercambiar filas o multiplicar una fila, un escalar, cosas así,
todo eso puedo hacerlo también en las columnas y se preservan las propiedades. Es decir, si yo intercambio dos columnas, cambia el signo del determinante. Si yo multiplico una fila por un escalar, también tengo que dividir, perdón, una columna por un escalar, también tengo que dividir el determinante por ese escalar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a la fila 2, perdón, a la columna 2 le voy a sumar la columna 4, es decir, voy a hacer columna 2 más columna 4. Como he sumado una columna, no cambia o no afecta el valor del determinante, y esto queda AB, CD, 0, 0, 0, 0, que sería 0 menos B, 0, D, A menos B, C y D. Perfecto. Y bueno, otra cosa que puedo hacer, mm, mm, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí? Sí, parece que todo va bien. Puedo también haber sumado, digamos, y aparte haber hecho columna uno más la columna 3, entonces aquí queda también A y C. Ahora que tengo esto, a la fila uno, digamos, a la fila uno le voy a sumar la fila 3. ¿Y para qué? Para cancelar esas B. Me va a quedar A, perdón, 2A, 0, 0, 0. ¿Qué más puedo hacer? Por el momento voy a dejar esto aquí, C, D, para ver qué más hago. 0, 0. A menos B, A menos B, C, D, C y D. ¿Sí? Ahora, ¿qué me interesaría? Eliminar este elemento de acá. ¿Por qué? Porque ahí me queda una matriz triangular y eso resolvería mi problema aquí. Mm, Pero mm, estoy analizando. La pregunta sería, ¿con qué elimino ese menos B? Ajá. D menos D, C, A. Mm, hmm. Deberíamos ser capaces de anular algo más por aquí. O pensemos, ¿qué pasa si hacemos un desarrollo por cofactores? Sería otra idea. Mm, sí, sí, porque en cambio, si yo resto acá,
¿Dónde me queda el C de acá? Mm, Sí, hagamos un desarrollo por cofactores mejor para ver qué nos queda. Si desarrollo en la primera fila, queda A que multiplica a D, 0, 0, 0, 0, A menos B, C y D, menos B que multiplica a C, 0, 0, 0, A menos B, 0, C y D. Ujú. Si desarrollo nuevamente por cofactores, me queda A por D, ¿sí? Por el determinante A menos B, C y D, menos B por C, por el determinante A menos B, C y D. Y esto es, digamos, miren, este determinante aquí puedo sacarlo como factor común y me quedaría A por D menos B por C por este otro determinante que es A por D más B por C. Y esto sería A por D al cuadrado menos B por C al cuadrado. Y en el desarrollo por cofactores salió más bonito. Ujú. Podemos intentar algo más. El último que haríamos, creo que era 4, no sé, demuestre que un determinante de este tipo, 1 más x1, x2, x3 y sigue hasta xn, x1, x1, tan, 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 x1, 1 más x2, x3, xn, x2, ta, 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 x2, x3, 1 más xn, 1 más x3, tan, 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 xn, tan, tan, tan. Esto tiene que ser igual a 1 más x2 más x3 más ta, hasta xn, ¿sí? Es decir, cualquier determinante que tenga esta forma tiene tiene que valer precisamente esto, ¿sí? Ujú. Muy bien. Entonces, la técnica, por lo general, aquí voy a hacer un razonamiento que se llama por inducción, es decir, voy a demostrar algo para un caso pequeño y luego voy a generalizarlo para el caso más grande, ¿sí? ¿Qué pasa cuando esto es igual a 2? Digamos un caso igual a 2, n igual a 2, ¿sí? O sea, que simplemente tengo una matriz 2 por 2, a eso me refiero. Es esto, ¿sí? ¿Y cómo calculo aquí? Sería 1 más x1 por 1 más x2 menos x1 por x2, ¿sí? ¿Y esto qué es? 1 más x1 más x2 más x1 por x2 menos x1 por x2. Es decir, esto es 1 más x1 más x2. Miren, se cumple la fórmula cuando yo tengo simplemente una matriz 2 por 2. Ahora, voy a suponer, o sea, voy a poner aquí suponemos o supongamos que la fórmula es válida para
matrices n por n y probemos para n más 1. ¿Ya? Entonces me voy a venir acá porque voy a necesitar espacio. Pues voy a tener 1 más x1, 1 más x2, 1 más x3, x2, x3, x3, tan, 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 xn más 1. Miren, aquí está el detalle. Xn más 1, xn más 1, aquí es x1, x1, x2, x1, x2, x3, 1 más xn más 1. Entonces, miren, aquí tengo ah, una matriz de dimensión n más 1, ¿sí? Es decir, un, uno más que la dimensión para la cual asumo que el resultado es válido, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? A la fila 1 le voy a restar la fila 2, ¿sí? ¿Para qué? Ya van a ver. Si yo a la fila 1 le resto la fila 2, aquí me queda 1. Bueno, estas no van a cambiar, sería 1 más x2, 1 más x3, x3. Miren, aquí sería 0, 0, sí, porque miren, x3 menos x3, xn más 1 menos xn más 1. Y acá, en cambio, me queda menos 1. ¿Sí? Y ahora desarrollo por cofactores en la primera, con respecto a la primera fila. ¿Por qué? Porque todos los términos que me quedaron acá se hicieron 0. Entonces eso me va a ayudar. Si desarrollo con respecto a la primera fila, que es determinante de 1 más x2 o mm, mm, esperen, me quedé pensando en si esto me va a funcionar o no. Ya, como les comenté, veo que me va a faltar algo por aquí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sumar a la columna 1, perdón, a la columna 2, le voy a sumar la columna 1, ¿sí? Voy a hacer 1, 0, miren, aquí va a quedar 1, x1, 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 y aquí me queda 1 más x1 más x2, ¿sí? A la columna 2, o sea, a esta columna, le sumé la columna 1. Queda x1 más x2, se suma todo esto, también quedó x1 más x2. Aquí se hizo 0 y el resto sigue igual. x3, 1 más x3, 0, 0, xn más 1. Perfecto. Ahora sí desarrollo por cofactores con respecto a la primera fila y me va a quedar 1 multiplicado por el menor, ¿sí? Pero, y el resto todo se hace 0, entonces voy a poner directamente ese menor, que sería 1 más x1 más x2, x3, xn más 1, x1 más x2, 1 más x3, xn más 1, x1 más x2, x3. Y observen, esto es una, una matriz de dimensión n, simplemente, ¿sí? Porque, miren, aquí tengo una fila,
dos, perdón, una columna, dos columnas, n columnas, ¿sí? Ustedes pueden ver que esto tiene n columnas. También, y por lo mismo también tiene n filas, ¿sí? Entonces, y miren, tiene exactamente la misma forma que una matriz así, solo que esto, o sea, x1 más x2 es como que fuera la variable x1. Si nosotros escribimos, en lugar de escribir x1 más x2, escribimos x1', entonces esto adquiere la forma de una de las matrices que hemos visto antes, ¿sí? Entonces, como habíamos supuesto que el resultado era válido para matrices de dimensión n, entonces esto tiene que ser 1 más x1 más x2, sí, porque todo esto es el elemento más las variables que quedan, más xn más 1. Pero este era lo que estábamos buscando probar, es justo que esta matriz cumple la propiedad, ¿sí? Entonces esto concluye el razonamiento por inducción y decimos que hemos demostrado el resultado, ¿sí? Bueno, como pueden ver, usando solamente las propiedades de los determinantes, podemos calcular determinantes de matrices bastante, bastante extrañas a veces, pero eh, nos permiten encontrar fórmulas interesantes, ¿sí? También está, por ejemplo, el determinante de Van der Monde, que se aplica para eso. Y eso es lo que quería indicar por el día de hoy. Entonces, muchas gracias. Nos estaremos viendo de aquí la próxima semana. Que les vaya muy bien. Éxitos.